¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha, pero no está compartiendo No pantalla. estoy compartiendo pantalla. No, no se ve la pantalla. Recién está cargando. ¿Ahí? Ah, ya es por el tiempo seguro, ¿no? Se ha ido el Sí, ahora sí tiempo. ya se puede ver. Sí, Ok, sí. gracias. Ya, habemos 7, ¿no? ¿Alguien más está llegando? Falta un minuto todavía, pues. Ya, entonces, ¿me escuchan todos? Entonces, ah, estaba tratando de explicar cómo funciona el fotodiodo, ¿cierto? O fotodetector. Entonces, ya, ok. Estaba diciendo que la mejor forma de comprender cómo funciona el fotodiodo, esto es importante cuando uno quiere hacer un experimento y usar un fotodiodo para medir, por ejemplo, reflectancia de luz, etcétera. Uno tiene que saber qué es lo que está midiendo. Uno te vende un aparato y a veces tú sufres para saber qué es lo que estás midiendo. Entonces, es importante conocer algo de esto. Entonces, la mejor manera de comprender cómo funciona el fotodiodo es regresando al diodo rectificador y pensar en, o recordar en estos conceptos que hay acá de recombinación y generación, ¿cierto? Hay una corriente que en equilibrio son iguales, ¿cierto? Una de aquí para acá, de N a P, en las bandas de conducción, los electrones pasan en el equilibrio solamente por difusión y regresan porque ya se creó un campo eléctrico y por fluctuaciones térmicas se crean nuevamente pares y los electrones pasan, regresan a donde son mayoritarios. Entonces son uno recombinación y el otro generación. Entonces es importante recordar esos dos términos. Lo mismo para huecos que para electrones. Entonces, si tú quieres explicar, si tú quieres explicar lo que pasa con el fotodiodo, es la misma cosa, pero además ahora está cayendo luz aquí, está cayendo luz acá, está cayendo luz acá. En las tres zonas, P, carga, N, está cayendo luz y esa pares, se crean pares, electrón hueco, los electrones regresan a N y los huecos pasan a P y eso se llama fenómeno de difusión. A las dos que se habían mencionado anteriormente se agrega ahora difusión, que es esta, donde los electrones de los pares que se crearon aquí llegan a la región de carga y son impulsados por el campo eléctrico a la otra región. Y lo mismo, los huecos son impulsados por el campo eléctrico a la región P, ¿cierto? Y eso sin contar, no tiene nada que ver ahí la polarización, si es polarización positiva o negativa, eso siempre sucede. Y en la misma región de carga también se crean pares y los huecos son empujados en el sentido del campo a la región P y los electrones contra el campo a la región N. Y eso sí se llama generación. O sea, la generación aumenta y además aparece la difusión que se agrega. Entonces, todos esos fenómenos refuerzan a este I sub 0 que había anteriormente. Esto se llama I sub 0, esto que está aquí y que acá aparece como I sub 0, ¿cierto? El fenómeno entonces de la incidencia de luz para crear pares de electrón hueco refuerza
Entonces, eso significa que esta expresión general que está aquí, que esta expresión es para la rectificación. Y cuando B sub 0 es positivo, tienen esta curva. Y cuando B sub 0 es negativo, este es negativo, todo esto entonces va a ser más pequeño que el 1 y se vas a tener esta cosa que está acá, ¿cierto? Este es un cambio de escala nada más. Entonces, pero a esto que está aquí, que lo acabamos de explicar, se le agrega el fenómeno de luz y aparece acá como un menos IPH, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Entonces acá se creó esta fórmula, es lo mismo que teníamos hasta aquí, lo mismo que teníamos cuando no había luz, y cuando hay luz lo único que aparece es esto de acá, menos IPH. ¿Está bien? Y entonces aparece esta curva que está aquí. Aparece esta curva. Esa es la explicación, esa es toda la explicación. Entonces, esta curva que aparece cuando no hay luz se convierte en esta cuando hay luz debido a que la luz crea pares electrón huecos que se agregan a los que ya se habían formado por generación y recombinación. Ahora, esta diapositiva que está acá es para los usos que tú le vas a dar al fotodiodo. Tú puedes darle dos usos. Medir corriente, o sea, llega la luz a tu fotodiodo y tú quieres eh, y tú quieres usarlo para cuantificar la luz que llega, para cuantificar la luz que llega, tú quieres medir la corriente o quieres medir voltaje directamente, ¿cierto? Si mides corriente, mides todo esto de acá, pero como es esta zona de acá, estamos hablando de esta zona donde es negativo, este término de acá es muy pequeño y tú puedes decir, aproximar esta fórmula que habíamos escrito antes como fórmula general, tú puedes aproximarla simplemente a este de acá. Escuchen lo que voy a decir ahora. Es práctico, ¿no? Lo que voy a decir ahora no es matemático, ¿no? Es práctico. Entonces, esto es entonces lo que va a medir tu detector, tu amperímetro, digamos. Tu amperímetro puesto a través del fotodiodo. Pero esto es muy pequeño, entonces tú estás midiendo solamente la corriente debido a los fotones. Aproximas tu corriente que estás midiendo de frente y es tu corriente de fotones. Entonces tú dices, esta corriente de fotones es directamente proporcional a la luz incidente, a la intensidad de la luz incidente. O sea, tú quieres saber, cuantificar cuánta luz está llegando, esa luz es proporcional a la corriente que tú estás midiendo. ¿Está bien? Pero la otra forma de usar el fotodiodo es colocar un voltímetro en los terminales del fotodiodo. Si colocas un voltímetro, entonces no hay corriente. Esta corriente va a ser cero, ¿cierto? La corriente es cero. Y de ahí puedes despejar el voltaje que ha creado la luz. Este voltaje lo despejas. Acá está, esta es la corriente, ¿no? Y tú, pero pones acá cero, esta corriente la hace cero, y cuando es cero, haces álgebra aquí y tú vas a despejar el voltaje producido por la fotocorriente, ¿no? Si tú lo mides con un voltímetro, te va a dar todo esto que está acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Lo importante es ver que el voltaje varía logarítmicamente con la intensidad de corriente, y habíamos dicho que esta intensidad de corriente producida por la luz, el fotocorriente se puede llamar, esta fotocorriente es proporcional a la luz que llega, entonces el voltaje varía logarítmicamente con la intensidad de corriente que llega. Esos son datos importantes cuando usted quiere hacer experimentos con fotodetectores. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí o no? Usted puede usar un fotodetector midiendo corriente o midiendo voltaje, pero si mide voltaje, tiene que tener en cuenta que lo que está midiendo es el logaritmo de la intensidad de luz que está llegando a su detector. ¿De acuerdo? Y ahora el concepto de fotocelda. En la fotocelda también hay cosas prácticas, ¿no? Entonces, acá yo he puesto este dibujo junto a... Este es el dibujo que habíamos discutido antes, ¿no? Este es el fotodiodo.
Entonces, fotodiodo, esta es la parte. Cuando hay fotocelda, entonces, perdón, cuando no hay, perdón, antes de seguir, este significa que tú le estás dando un voltaje, ¿cierto? Estas dos gráficas se explican acá sin luz y acá con luz, y significa que tú estás aplicando polarización positiva, si el voltaje es así, positivo, y hay polarización acá, estás colocando batería, ¿cierto? Pero cuando quieres usar tu diodo, ya no como fotodetector ni como rectificador, sino más bien como generador de energía, como una celda solar, entonces ya no colocas batería, lo que colocas más bien es una resistencia de carga. Entonces, en ese caso, lo que vas a obtener es este tipo de curva, que viene a ser esta partecita que está acá. Más o menos todo esto que está aquí, así, ¿cierto? Esta parte, pero como ahora solamente estás hablando de la corriente producida por tu fotocelda, entonces todo lo consideras positivo. Acá la corriente es negativa, ¿cierto? Pero acá en la fotocelda todo se considera positivo. Y este voltaje, como ya no hay batería, ahora este voltaje es el voltaje entre los bornes de la resistencia de carga. ¿Está bien? Entonces, esta es la característica IB para una batería. El primer término es la corriente o fotocorriente y el segundo es este de acá es la fotocorriente. El segundo es una corriente que resulta de la polarización del diodo en la tensión B que aparece en los bordes de la tensión B es la que aparece en los bordes de la carga. ¿Cierto? Esta es la copia de un libro, no he querido modificar, pero acá quiero que haya un error, ¿no? Este debe ser cortocircuito. Esta es la corriente de cortocircuito, que es la corriente, la fotocorriente, mejor dicho, corriente es esta, y esta es la corriente, el voltaje de circuito abierto. Voltaje de circuito abierto. Entonces son dos conceptos importantes. El voltaje a ver, de corriente, este voltaje que está aquí, este voltaje de aquí, se puede obtener de esta fórmula, este voltaje de circuito abierto, open circuit, este voltaje acá, haciendo corriente cero acá, haciendo corriente cero y despejando esta B. Este es el voltaje, entonces, de circuito abierto. Este es el voltaje de circuito abierto. Esa es la celda solar, entonces. Es un fotodiodo, pero ahora sus curvas características no son como estas, donde aquí sí se ha aplicado un voltaje, ¿no? Para hacer estas curvas. Claro, cuando tú lo usas como fotodetector, no aplica voltaje y lo que mides es de frente, esto de acá, ¿no? Esto es lo que te va a, y esto es lo que depende logarítmicamente de la intensidad de luz que llega. Este es el fotovoltaje, ¿cierto? Esta es la curva. Esta B, que está en este eje, como no hay batería, ¿qué cosa es esta B? Es la B que aparece en los bordes de la resistencia de carga. Esta curva que está acá también la pueden ver como esta misma parte de acá, pero girada 180 grados, ¿no? Para ver todo positivo. Términos importantes: corriente de cortocircuito o fotocorriente y voltaje de circuito abierto. Fotovoltaje también se puede decir, ¿no? ¿Sí o no?
Voltaje de circuito abierto. Es el voltaje dado por la celda solar. Es el voltaje. Esto ya son cuestiones técnicas, ¿no? La potencia se multiplica el voltaje por la corriente que acabamos de escribir. Se aplica el voltaje y para decir cuándo es máxima esta potencia, la derivamos con respecto al voltaje, derivada de P con respecto a V, y la igualamos a 0 y se obtiene esta ecuación. Entonces, despejando e igualando a 0 se obtienen dos términos. Esto que está acá, cuando el voltaje es máximo, todo esto se le llama I sub M. Todo esto que está aquí, y esto se despeja, va a ser I sub M por este, I sub 0 por este valor que está acá, pero el voltaje ya es el máximo, ¿no? O sea, cuando tú derivas e igualas a 0, obtienes estas dos cosas. Estoy explicando en detalle cómo se obtiene esta fórmula de aquí, porque no es obvio. Cómo se obtiene de aquí esta fórmula de aquí y cómo se obtiene de aquí esta otra fórmula de acá. Derivas con respecto a 0, obtienes esto, y de aquí obtienes estas dos fórmulas. Esto ya lo dije. Tú tienes que interpretar que todo esto de aquí es I sub M y estás pasando esto de acá al otro miembro nada más. Y esto de acá, todo lo que tiene como factor común I sub 0 lo mandas a un lado, excepto este de acá. O sea, pones en un lado I sub phi más este menos I sub 0, porque este menos 1 se queda en este término, y el resto lo mandas al otro lado, ¿no? Y después divides todo entre I sub 0 y te va a quedar entonces esta fórmula para el voltaje máximo, que son estos dos que están acá, ¿no? En el dibujo son esto I sub M y este V sub M, ¿no? Entonces, esa es la potencia máxima, y tú puedes decir que la potencia máxima es I sub M, por esta V sub M, que vas a despejar acá, que es casi como si tuvieras el voltaje de circuito abierto con la corriente de cortocircuito, pero por un factor FF que se llama factor de forma, ¿no? Factor de forma que mide en qué proporción te estás acercando a, digamos, este gráfico ideal, ¿no? En qué proporción tu curva experimental se aproxima al rectángulo. Eso es lo que mide el FF, y los técnicos dicen que varía entre 0,25 y 0,9. Esos son datos técnicos para la celda solar. Y otra cosa importante en la celda solar es la resistencia interna. O sea, el fabricante, para fabricar una buena celda solar, tiene que preocuparse de que la resistencia interna sea mínima. Si no, la resistencia interna del diodo te va a disminuir la potencia máxima y te va a disminuir también la eficiencia. Entonces, ¿cómo depende el factor FF? Esta figura que está aquí nos dice cómo depende el factor FF de esa resistencia interna. Si la resistencia interna fuera 0, tú tuvieras acá un FF igual a 0,82, dice, RS igual a 0. Pero a medida que tu resistencia interna va aumentando, entonces el FF va siendo, como dijimos antes, 0,25, muy bajo ya. ¿Está bien? Entonces, el fabricante de celdas solares tiene que preocuparse de que su resistencia interna sea muy baja, sea lo más próxima a 0. Y acá se usa esta misma fórmula, que es la fórmula, digamos, del dispositivo, ¿no? Esta fórmula, pero se dice, este B sub CJ es el B sub J que aparece en los bordes del diodo ahora. Y el B sub J que aparece en los bordes del diodo es el B que aparece en la resistencia menos el RSI, menos el R, o sea, menos este factor. Entonces, todo esto se va a reemplazar
acá, B más RSI se va a reemplazar acá, y vas a tener entonces como la corriente, estas curvas de corriente se han hecho así, estas curvas dependen entonces de la resistencia interna. Entonces, todo esto solamente para mencionar que hay un dispositivo, un factor técnico, un parámetro técnico importante. Y el parámetro importante, uno de los parámetros más importantes para las celdas solares, es la eficiencia, lógicamente. La eficiencia, y que se define como la potencia máxima que hemos visto aquí, como lo hemos definido, entre la potencia solar. O sea, esta es la fórmula, bueno. Y una buena celda solar ya es 20%. El estudiante que participó la vez pasada dijo que habían hasta de 40%. Yo sé que las de arsenuro de galio deben llegar a ese valor, pero son caras. Otro parámetro importante es, lógicamente, la estabilidad, ¿no? La estabilidad. O sea que si una celda solar te va a durar unas horas, entonces, aunque su eficiencia sea 40%, no es buena celda todavía. Tiene que lograrse, entonces, estabilizar la fotocelda. Llevamos 20 minutos en la segunda. No sé si me irán a cortar todavía. Vamos a hablar ahora de otros dos dispositivos que funcionan al revés, ¿no? El fotodiodo y la celda solar les llega luz y aprovechamos esa luz para crear una corriente o un voltaje, ¿no? El otro proceso, el proceso inverso, es aplicar un voltaje y obtener luz. Esos son el diodo emisor de luz, que se llama en inglés LED, Light Emission Diode, y en francés es diodo electro... ¿Cómo es? A ver, en francés está acá. No. Diodo electroluminiscente. Diodo emisor de luz. Light emisor diode. Light emisor diode. Entonces, en estos dispositivos, como les decía, en estos dispositivos, uno les da un voltaje, les aplica un voltaje. En este caso, en los dos casos que lo que vamos a mencionar, es polarización directa. El dibujo que teníamos antes ponía al P a la izquierda. Ahora, este es otro libro, diodo electroluminiscente. Como ustedes ven, eso está en francés, es de un libro. Acá está el libro. Ha dibujado, el P es este, ¿cierto? En el P, recuerda, por eso les insistí al principio, ¿no? Cuando se hace una unión PN, los niveles del P suben. ¿Por qué? Porque en el proceso de unión, el proceso de difusión, los electrones van del N al P, ¿cierto? Eso crea un voltaje negativo en el lado P. Y cualquier electrón tiene carga negativa. Entonces, el negativo de la carga por el negativo del voltaje te da una energía potencial positiva. Por eso es que el lado P sube. Este es el lado P. Entonces, cuando quieran reconocer este es P o es N, el que sube es P. El N está abajo, ¿cierto? Entonces, eso es cuando está hecha la unión nada más. O sea, pero aquí ya está polarizado. O sea, anteriormente entonces estaba por acá más o menos, ¿cierto? Estaba por acá, este nivel, y ahora cuando le aplicamos un voltaje, esto sube, ¿cierto? Entonces está polarizado, sube, hay una corriente, ¿no? Disminuyó la barrera, hay una corriente y los electrones fluyen. Y entonces hay electrones que caen, mejor dicho, se recombinan, ¿no? El electrón que está en la banda de conducción
El electrón que está en la banda de conducción pasa a la banda de valencia y emite un fotón, emite luz. Este es H, nu, emite luz. Entonces, el funcionamiento es polarizar simplemente el electrón positivamente y tener electrones que constantemente están pasando, los electrones están pasando de la región P a la región N y los electrones están yendo siempre de la banda de conducción a la banda de valencia emitiendo, ¿no? Pasan electrones de la banda de conducción a la banda de valencia. Y en ese proceso emiten luz. Cuando un electrón pasa de la banda de conducción a la banda de valencia, se dice que se está recombinando, ¿no? Porque si estaba en la banda de conducción es porque había, bueno, estaba libre, ¿cierto? Y cuando está en la banda de valencia ya está formando parte de un enlace, ¿no? Entonces está formando parte de un enlace entre dos átomos del semiconductor. Entonces, al emitir un fotón, este electrón se recombina. Acá dice recombinación. Ese fenómeno de recombinación se da aquí en la región P, se da aquí en la región de carga y se da acá en la región N. Se da en las tres partes, ¿cierto? Entonces, el diodo debería estar emitiendo por todos lados. Pero técnicamente se acostumbra a poner la parte P como expuesta a, digamos, al aire para que el usuario use, valga la redundancia, esa luz, la región P. ¿Por qué la región P? Porque vamos a ir descartando, porque esta región es muy estrecha y lógicamente te va a dar muy poca área que emite luz, te va a dar poca luz entonces, ¿cierto? En la región de carga. Y entre la región P y la región N, ¿cuál prefiero usar? Prefiero usar la región P, esta que está aquí. ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿no? Y esto es lo importante de juntar todos los conocimientos que uno va adquiriendo desde el principio del curso hasta las aplicaciones. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula general para la corriente, ¿cierto? Entonces, para la corriente de una unión, ¿cierto? Entonces, este se llama coeficiente de difusión. Todo este paréntesis es la corriente de saturación, todo el paréntesis, el I sub 0 que le hemos llamado, ¿cierto? Y esto está cuando ya hay una polarización positiva. Entonces, es el I sub 0, pero depende de todos estos parámetros que están acá. Fíjense que hemos estudiado el D sub P, hemos visto qué cosa, este se llama coeficiente de difusión para huecos, coeficiente de difusión para electrones, esto se llama longitud de difusión, ¿no? Estas son las soluciones a la ecuación. Las soluciones, ¿se acuerdan? Abajo vamos a recordar qué cosa es, son los L's. La ecuación de difusión, acá. Son estas difusiones, son estas longitudes que se va a difundir los huecos dentro de la región N y los electrones dentro de la región P. Vienen de esta fórmula que está acá, ¿no? Estas fórmulas acá. Y dicho sea de paso, voy ya que estoy aquí, esta fórmula es la que estamos usando. En la clase anterior yo dejé entrever que era esta fórmula de acá, que se refiere, esta fórmula de acá se refiere a cuando ya tenemos campo eléctrico. No, la que se usa en esta demostración es esta de aquí. ¿Por qué? Este dibujo es así. Y el campo eléctrico está concentrado aquí, ¿cierto? Esta es la región de carga, esta es la región P, esta es la región P y esta es la región N. Entonces la difusión se comienza a considerar aquí. La difusión se comienza a considerar aquí y aquí no hay campo. O sea, se toma la solución sin campo. Este es el L sub P de la solución sin campo.
Entonces, estábamos acá. Entonces, en este factor, la pregunta es ¿por qué se usa la región P? ¿Por qué se usa la región P? Porque este coeficiente de difusión, como les mencioné un ejercicio, depende de la movilidad. Y la movilidad de los electrones es mayor que la movilidad de los huecos. Por eso se usa, y el L sub n, entonces, es mayor. O sea, hay los electrones, los electrones penetran más en la región P de lo que los huecos penetran en la región N, ¿cierto? Entonces, debido a que la movilidad de los electrones es mayor, penetran más a la región P. Por esa razón, entonces, se usa la región P expuesta al aire para que sea la que nos proporcione la luz. Acá hay algo sobre emisión de luz, el diodo emisor de luz. Otra vez me van a cortar, lamento. Pero voy a explicar qué cosa es el láser, el diodo láser. Este es un láser de rubí, una barra de rubí. Y aquí digo, ¿qué cosa es lo importante para que haya láser? Hay normalmente mínimo 3, algunos lo hacen con 4, 3 niveles. Nivel fundamental, un nivel donde superior al nivel que nos interesa. Este nivel, el láser va a funcionar entre este nivel S2, que es un estado metastable, y el nivel S1. Este tiene que ser, generalmente, en el rubí, por ejemplo, esto es muy discreto, o sea, no es ancho, es bien definido. Y acá, entonces, la idea acá para el láser, como dice aquí, se necesita que haya inversión de población. ¿Qué quiere decir inversión de población? Quiere decir que normalmente cuando uno estudia un sistema de átomos a una temperatura T, a mayor energía, siendo la temperatura igual, menor población. A mayor energía, menor población. Entonces, pero tú para tener láser tienes que tener mayor población acá. Eso se llama inversión de población. Tú necesitas que este nivel sea más poblado que el fundamental, inclusive, ¿cierto? Entonces, para tener eso, entonces, tú haces un bombeo. Bombeas electrones de aquí a acá, y estos electrones caen primero aquí, y tiene un tiempo de vida largo para que esto se llene más de electrones y su población sea mayor, tiene que demorarse los electrones más en caer acá. Entonces, ese es un concepto, inversión de población. Este tiene que tener más población que este, y tiene que haber emisión estimulada. Con el fenómeno láser hay el fenómeno de emisión estimulada. ¿Qué significa emisión estimulada? En el fenómeno anterior, este no lo discutí, pero también es el LED, ¿no? Los electrones caen de una banda de conducción a la banda de valencia espontáneamente, ¿no? Pero acá, ¿qué significa estimulada? Quiere decir que hay acá un campo electromagnético rodeando a los átomos, en este caso acá, rodeando a los átomos hay un campo electromagnético que a la vez que hace el campo eléctrico participa para llevar electrones de aquí a acá, también el campo electromagnético también hace que electrones de aquí vayan para acá. O sea, para ir de E2 a E1 hay dos fenómenos, una emisión estimulada y una emisión espontánea. Pero para ir de E1 a E2 solamente hay estimulada. Tiene que haber luz para que vaya de energía menor a mayor. Pero para ir de mayor a menor son las dos, la espontánea y la estimulada. Para que haya láser, tienen que haber las dos. Tiene que haber emisión estimulada. Entonces, en un diodo láser, lo ideal sería, para tener un diodo láser, lo ideal sería tener un sistema
un material donde hayan acá estados vacíos, o sea, acá hay más población de electrones, acá hay población de electrones que van a caer a estos estados vacíos. Niveles vacíos o poco poblados y acá mucha población. Eso es la inversión de población. Eso es lo que necesitamos. Y por supuesto que también haya acá un campo electromagnético para que se den los dos fenómenos, la espontánea y la inducida. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se hace eso en semiconductores? En semiconductores se hace eso usando una unión, en este caso es una heterounión de semiconductores degenerados. Aquí está toda la respuesta a esta pregunta. Heterounión de semiconductores degenerados con polarización positiva, con índice de refracción. O sea, este material tiene un índice de refracción alto y acá el aire tiene un índice de refracción 1. Entonces, que cuando está aquí la luz, se va a, digamos, a enclaustrar aquí porque va a ser muy poca la luz transmitida. La luz reflejada va a ser 3,5 menos 1 entre 3,5 más 1, la formulita que ya hemos usado. Acá todo es real, ¿cierto? 3,5 menos 1 entre 3,5 más 1. Entonces, hay las dos cosas aquí. En este párrafo estás diciendo que hay la inversión de población y hay una zona donde hay energía suficiente como para estimular. En este dibujo, la zona es solamente esta zonita que está aquí. Esta zonita que está aquí es la zona donde funciona el láser, ¿no? Donde tienen más o menos esto de acá. O sea, en este pedacito de semiconductor tienen ustedes una población alta de electrones que es mayor que la que está aquí. Entonces tienen los electrones van a venir acá y van a emitir. Entonces acá hay dos términos que he mencionado. Heterounión. Eso ya lo mencioné antes, ¿cierto? Heterounión significa que uno tiene un gap y el otro tiene otro gap, para resumir. Y degenerado significa que un material tipo P, si le han introducido tantas impurezas, ¿se acuerdan que el nivel de impureza estaba dentro del gap? El nivel de impureza estaba dentro del gap. Ahora, las impurezas son tantas que el nivel de Fermi va a estar dentro de la banda de valencia. Este es un degenerado tipo P y un degenerado tipo N es al revés. Entonces, es tantas impurezas que el nivel de Fermi que antes estaba por aquí, el nivel de Fermi sube hasta acá ahora. En este caso, el nivel de Fermi estaba por acá, ¿cierto? El nivel de Fermi estaba por aquí, ahora baja. Entonces, esos son dos materiales, uno tipo P, otro tipo N, degenerados. Entonces, aquí ya está polarizado. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya está produciéndose el efecto. Acá ya está produciéndose el efecto. Pero para comenzar, o sea, para fabricar esto, tú tuviste que comenzar haciendo una unión sin polarizar y uniéndola, uniendo el tipo P, acá es el tipo P y el tipo N, los unes, de tal manera que al principio, cuando no hay polarización, el nivel de Fermi es el mismo para los dos. Y tú tienes electrones aquí y electrones acá, al mismo nivel. Recién cuando lo polarizas, entonces vas a tener una zona donde acá van a haber muchos electrones y acá van a haber muchos huecos. Entonces se produce el fenómeno acá. Esta figura de aquí es esta que está acá ya, ¿cierto? Y es el dispositivo descrito aquí es este de acá. El dispositivo es este, sencillo. Sin embargo, la tecnología ha avanzado y ahora lo que hacen es esto de acá. Toda esta